Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis, iniciando la semana, primera emisión de Línea Directa, el lunes 20 de febrero 2023, y saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros y por supuesto buenos días para el auditorio. Pues que tengan un excelente inicio de semana. Yo creo que hay que ponerle todas las pilas. Sí, se trata, estamos arrancando la semana. Juan Ordorica, buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy lunes nos escuchan y todo el mundo tiene que chambear el lunes. Les agradecemos, por cierto, quiero que mandarle una felicitación a mi hijo Maximiliano por haber obtenido el segundo lugar estatal en salto de longitud. Ah, felicidades, ahí va este muchacho. Ya pronto nos dirás, vas a hablar del nacional. Muy bien, sí, bien. Ya, en junio tiene un nacional por ahí. Eso, muy bien, muy bien. Perfecto, ya hablaremos de eso. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, que el día les sea excelso, compañeros, a todos ustedes, a los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, Víctor. A todos ellos, un abrazo. Bien, pues a todos y por supuesto también nuestro agradecimiento por estar ahí en las redes sociales y a través de las frecuencias radiales de RSN en la transmisión en vivo de este espacio que es la mesa de análisis. Jesús, pues viene un proceso jaloneado, sí, competido. Está en curso. Ya está en marcha este proceso para la sustitución del presidente y tres consejeros del sí. Instituto Nacional Electoral. Se va a Córdoba. Ya se van dos consejeros polémicos. Sí. Polémicos, digamos, en buen y mal sentido, de como lo quieran tomar, ¿no? Claro. Se va Lorenzo Córdoba, se va Ciro Murayama, la consejera Adriana Favela y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Van a dejar el cargo, ya cumplieron su periodo y pues están estos cuatro espacios, nada más que ahora van a ser sustituidos por dos consejeros y dos consejeras. Y para poderlos sustituir se emitió una convocatoria del Congreso de la Unión para poder sustituirlos y se conformó un comité técnico. Y desde la conformación del comité técnico, es más, desde la publicación de la convocatoria empezaron los jaloneos. Así es. Que cómo se iba a elegir, que cómo iba a ser el método. Al final se llegaron a algunos acuerdos preliminares. Ya está publicada la convocatoria, ya está siendo atendida. Hay hasta el momento 197 aspirantes en competencia. Algunos ya presentaron documentación completa, están en todavía tiempo de presentar documentos. El consejo o el comité técnico de evaluación lo conforman expertos que proponen de la Junta de Coordinación Política tres personas de la Junta de Coordinación Política, 2 personas propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 personas propuestas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde aquí comienza, porque dicen los que propone la Junta de Coordinación Política son afines al Movimiento de Regeneración Nacional. Claro. Los que propone también la Comisión Nacional de Derechos Humanos vienen con sesgo. También ya ves que la comisión pues ha dejado de ser un espacio de imparcialidad y bueno, al final de cuentas ahí empiezan los jalones, los dimos directos y bueno, en una segunda ronda platicará de cómo es este proceso de selección y pues está difícil la discusión política ahí. Este proceso que deberá concluir el 3 de abril, Juan. Sí, y a mí me preocupa mucho la selección de este comité técnico, sobre todo la parte del Congreso de la Unión, o más bien la Cámara de Diputados. Me preocupa, por ejemplo, el señor Andrés Repper, que es uno de los que nombraron ahora para este consejo, tiene tweets muy desafortunados. Por ejemplo, amenaza en Twitter, él empezó a decir que no solo le van a quitar el derecho al voto, sino que también les van a quitar sus negocios. Aquí no piense como él, lo dice en Twitter, y no solo eso. Dice que en caso de no pasar la reforma, o no pasó la reforma electoral, Morena se quedará con el control del Consejo Técnico, del Consejo y de todos los órganos electorales estatales. Eso está diciendo este señor que va a elegir a los consejeros. No de ese tamaño es la parcialidad de las personas que van a estar en el Consejo Técnico, al menos este señor, para elegir a los nuevos consejeros, parciales totalmente. Por cierto, también fue representante de Morena en Tamaulipas. Qué triste que uno de los que van a elegir a los consejeros, o más bien las propuestas a consejeros, está amenazando ciudadanos si no votan como él, no piensan como él.
Es preocupante, desde aquí estamos viendo ya un proceso poco cargado, si no es que muy, muy cargado para una ideología, cuando antes, al final del día, si bien los partidos políticos se repartían el consejo del INE, que así era, siempre ha sido, tampoco es algo nuevo, pero al menos había equilibrios, 4 para uno, 3 para otro, 2 para uno. Así, ahora lo que estamos viendo es que estos 4 consejeros del INE, como dice el señor Repper, lo quiere todo control Morena. Bien, Armando. Bueno, la fecha límite para el cambio es el próximo 4 de abril de este 2023. Esa fue la fecha en que pues llegaron estos 4 consejeros a asumir esta responsabilidad. El proceso concluye el 3 de abril. Sí, y el 4 inician funciones, exactamente. También ellos el 4 ya estarán los nuevos. Es correcto. Entonces, estos 4. Lorenzo Córdoba fue el primer presidente, junto con los 11 consejeros, bueno, él forma parte de los 11, el primer presidente del INE. Antes él era el IFE. Y bueno, hubo una reforma a la ley electoral en 2014 para pasar de ser un ente federal a un nacional. Yo creo que la connotación es darle más civilidad, que fuera más ciudadanizado este instituto. Y bueno, a partir del 14, en una reforma electoral que promovió Peña Nieto, muere el IFE y nace el INE. Y bueno, y viene el cambio. Yo creo que, desde mi punto personal, la salida principalmente estos cambios, esta controversia que se ha generado tan grande entre donde está inmerso el propio presidente López Obrador, en una disputa, en una controversia mediática y política muy fuerte. Yo creo que la salida de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los dos principales adversarios, enemigos, le podría decir, políticos del gobierno de la Cuarta Transformación de Morena misma, podría de alguna manera venir a distensionar y darle un nuevo ambiente, una frescura al INE. Es evidente que al parecer son las figuras las que tienen molesto y le generan supuesta desconfianza al presidente de la República en el instituto. Y veremos, yo creo que pudiera ser que se distensione de alguna manera ese encono y transitemos hacia un pues no digamos acuerdo, sino a una civilidad política entre el gobierno y el instituto. Bien. Ya lo veremos de ver en los próximos meses. Eso es. Este proceso podría, si no hay acuerdo en la Cámara, Jesús, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero pues también hay que alejarnos un tanto del fatalismo porque falta mucho para que eso suceda, ¿no? Y así como señala Juan que está este ciudadano Repper Favela, ¿no?, nombrado ahí, pues no es único, son 7. Claro. Y pues ahí están también Maite Azuela y Sergio López Ayón como pares de este ciudadano para poder hacer justo los contrapesos. Y durante toda la época donde se hacían estas prácticas de poner figuras afines para poder tener consejeros afines, como ya ha habido durante toda la vida democrática en este país, sí, consejeros y consejeras afines a ciertos partidos políticos, hay justo un proceso de selección que tiene una serie de pasos. Es decir, no va a ser Repe el que va a decir quién sí y quién no, ¿no? Hay un consejo y ese consejo tiene una serie de pautas que comienza con el registro debido para que presenten la documentación debida y en esto vaya todas las cartas credenciales para poder ser ahí, sí, ¿no? Todo lo que pide ahí la convocatoria. Después van a un examen y este examen no lo califican ellos, lo califica un sistema de evaluación que lo hace pues una computadora y dice quién tiene más aciertos y quiénes no. Después van a una entrevista para sacar de ahí a cuatro quintetas. Entre estos no hay, digamos, un voto ponderado, son solamente 3 de los 7 consejeros. Son 4 quintetas. Son 4 quintetas, sí, para sacar a 20. 27 de marzo es la fecha límite para eso. Así es, y en todo este proceso... ¿Y luego se somete al Pleno, no? Al Pleno, así es, para que se seleccionen a 2 hombres y a 2 mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en todo este proceso, pues sí va a haber jaloneos, pero también creo que hay mecanismos todavía institucionales para mantener estos equilibrios. Estoy de acuerdo contigo y además hay que decirlo, se requiere mayoría calificada en el Pleno. No la van a conseguir, esto está muy complicado, menos si se insiste mucho en perfiles muy, digamos, afines
a un grupo político. Claro, siempre, tienes razón, Jesús, siempre ha habido eso, porque finalmente es un proceso político, se decide por partidos políticos en la Cámara de Diputados. Pero en caso de no obtener mayoría calificada, se regresa a la Junta de Coordinación Política el acuerdo, y si no hay ahí una definición, pues va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. No, ya ¿sí? lo dijo el señor Mier, que va a ser por insaculación, vil sorteo, porque no quieren llegar a negociar con la oposición, lo dijo. O sea, es una tristeza que dijo, aquí no se va a negociar nada, nos vamos a ir al sorteo. Lo dijo en insaculación, se puede llegar, que también lo contempla. De las quintetas, ¿no? Sí, pero va a llegar al final del día a una insaculación porque no quieren negociar, Morena. Sí, pero para la definición de los 4 consejeros, el proceso es muy claro, es mayoría calificada en la Cámara. Sí, pero en caso de que no se llegue a mayoría calificada, va a la insaculación, que fue lo que dijo el señor Mier, que se van a ir a la insaculación. Si no llegan a mayoría calificada, van a la insaculación, que lo contempla el proceso. Entonces, eso es, al final del día va a ser... Ellos traen el sartén por el mango, saben que ellos con este consejo técnico que lo tienen acaparado, aunque no lleguen a la mayoría calificada, si la gran mayoría enorme tienen presencia ideológica con ellos, en la tómbola, lo terminarán sacando. No es una tómbola, yo lo estoy diciendo. Aquí lo que no me queda muy claro, esta parte del proceso, es, perdón por la interrupción, Juan, es, digamos, si no se logra mayoría calificada para sacar a los 4, se regresa a la Junta de Coordinación Política y debe convocarse de nuevo a sesión del Pleno. Entiendo que es el 30 de marzo, ya en los límites. Si no hay mayoría calificada, se iría a la Suprema Corte de Justicia. Ahorita te checo exactamente, pero sí la insaculación, la insaculación es, ¿verdad? En ningún momento se menciona la insaculación. En caso de no alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes, se prevé designarlos por insaculación el 31 de marzo. En la Junta de Coordinación Política. Sí, es decir, se va a votación el 30. Sí. Si no se saca el acuerdo por mayoría calificada de 2/3 partes, se prevé designarlos por insaculación el 31 de marzo. Entonces, al final del día, por eso insisto, este consejo técnico es tan importante, porque ellos saben que como no van a alcanzar mayoría calificada, lo están diciendo, entonces van a poner la mayor cantidad posible de candidatos afines a ellos, ¿no? Pero ahí es donde tengo yo la duda, porque la Corte, hay una versión de que no se está incluyendo el tema de la insaculación, que la Corte hizo una modificación al acuerdo que se había tomado. Habrá algunos recursos, pero al final del día... Aquí dice, en caso de que no se alcance mayoría calificada, las propuestas serán devueltas a la Junta de Coordinación Política, a fin de que se logren los consensos necesarios y en su caso convocar a sesión el 30 de marzo. De no lograrse la aprobación del Pleno, si no se logra pues la mayoría calificada, la mesa directiva enviará a la Suprema Corte de Justicia las propuestas para que realice la designación. Órale, ahí está. No, repito. Entonces yo no veo la insaculación en ningún momento. Lo acabo de leer el proceso. Sí, está la insaculación. Habrá que actualizarlo, sí, no, está la insaculación. Es que sí está la insaculación. El propio Ignacio Mier dice que van ellos por la insaculación. En todas sus declaraciones que ha dicho Mier, y el propio don Augusto dice, yo creo que va a ser por insaculación porque no queremos llegar a acuerdos con los conservadores. Yo creo que, insisto, perdón por la terquedad, pero me parece importante. Habrá que revisar porque la Suprema Corte de Justicia le hizo una modificación a la convocatoria de elección de los consejeros. Y esto fue el 2 o el 3 de febrero. Pero está en la Constitución. A ver, sí, está en la Constitución. a la convocatoria. Sí, pero está en la Constitución. Bueno, aquí está... Tú te contradices porque tú siempre has dicho que la Constitución es lo que el juez dice que es. Sí, pero no he dicho. Y entonces la Suprema Corte modificó la convocatoria. Y en la Suprema Corte va a ser por sorteo. No, la Suprema Corte no. Bueno, así lo está manejando la normatividad. No va a sortear. Así lo está manejando la normatividad y chécatelo. Bueno, estamos ahí pero bueno, atorados en eso. Juan, concluimos contigo. Y luego sí, repito, yo sí me preocupa mucho esto de los consejeros técnicos porque finalmente, insisto, dejando de lado si es insaculación o no, que ahorita lo checaremos, en caso de que sea, pues con la sartén por el mango, con los consejeros, pues ya casi ellos se van a quedar con los 4 a como ellos consideren que sea. Por ejemplo, le repito, el señor Reper dice, si eso lo dicen en público, que no verán en privado, dice, no solo te vamos a quitar tu derecho a votar, te vamos a expropiar y mandar a la zafra. De lo que dirán en privado no sabemos. Pero en público están diciendo esto. Pero es un consejero, es un aspirante a consejero, ni siquiera no, ya es consejero técnico. ¿De qué estamos hablando? De Reper. Él va a elegir. Es el que mencionas ahí. Sí, a ver, esta persona
va a ser la encargada de elegir a los que van a ser los posibles candidatos a consejeros. En manos de ellos es pero donde... no es solo él. De ellos, dije, Okay. ellos. Sí, pero ellos. dijiste esta persona, dijiste. Sí, en manos de esta persona está, de esta y de otras personas. Ok, de otras personas. De esta y otras personas. Así es. Que al final del día, esta persona y las otras vienen de una mayoría absoluta, bueno, no absoluta, pero una mayoría grande de Morena, desde la Comisión de los Derechos Humanos, desde el Congreso. De este Consejo Técnico, yo sí me atrevo a decir que el 80% tiene una afinación política con Morena. Sí. No está mal, está Sí, bien. sí. No, sí. Pero al final del día, Sí. la desgracia es que no lo vamos a poder elegir por mayoría calificada. Va a Bien. ser con argucias legales. Vamos a ir a la pausa en radio, nos quedamos pendientes con Armando y con él vamos a regresar y con él seguimos aquí en redes sociales sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Estamos hablando del proceso para la sustitución del presidente y 3 consejeros del INE. Una pausa y volvemos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. En ley todo es bueno. Vamos contigo, Armando. Hay alrededor de 200 aspirantes, ¿no? Pues hay muchísimos aspirantes, Víctor. 200. Sí. Hay tela de dónde cortar. Entonces son 4 quintetas, serían para este consejo 20 los finalistas. Sí. Pero mira, yéndonos al tema central del asunto, lo que va a ser el nuevo INE, los nuevos consejeros, los 11 nuevos consejeros, porque son 4, donde se incluye el nuevo presidente, pero pues seguirán ahí todavía 7 de los que están. ¿Cuáles son los grandes retos? Fíjate, nomás este proceso de cambio viene en un momento crítico, una situación interesante. Para mí los 3 grandes retos que tienen enfrente los nuevos consejeros, los 11 nuevos consejeros del INE, en este año nada más ellos tendrán la responsabilidad de implementar los cambios. Primeramente, van a tener que implementar los cambios que acuerde el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, que son interesantes. Ellos van a enfrentar toda esa situación, todos esos cambios en materia financiera, en materia política, en materia de orden. Y bueno, tendrán también que organizar las elecciones de los estados de Coahuila y Estado de México en este 2023. Y tienen que preparar desde este mismo año los comicios de la elección presidencial del 2024, donde se disputará no solo la presidencia de la República, sino las cámaras de diputados y senadores. Retos importantísimos, y de ahí la relevancia y la importancia de los personajes que van a ser electos, el presidente y quién va a ser. Por eso lo están disputando con todo, porque es importantísimo la función que van a tener frente a lo que viene en materia político-electoral. Eso es. Bien. Jesús. Hay 200 personas que están confiando en el proceso, y si confían en el proceso es porque vas y te registras. Quien no confía en el proceso ni se registra. Pues sí. ¿no? Y están buscando uno de los cargos más importantes para la organización de las elecciones, que son el pilar fundamental de un proceso democrático en donde salen electas las autoridades que rigen la vida pública de México, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que ahí se está viviendo es algo muy importante. Entiendo y coincido en parte en que quienes conforman esta parte del Comité Técnico de Evaluación tienen algunos sesgos de militancia, en particular este que está ahí, pero también hay ahí politólogos de altísimo prestigio. Hay personas de probada honorabilidad que tienen publicaciones académicas de muchísima trayectoria, que estoy seguro no se prestarían al juego que algunos pretenden, me refiero al tema partidista, que tienen, por ejemplo, los que están propuestos ahí por el INAI tienen unas trayectorias, y sobre todo una de las que están ahí en el proceso académico, muy prestigiadas y reconocidos. Hay también periodistas. Al final de cuentas creo que es el mismo ejercicio de los contrapesos, y así son. A lo mejor hoy nos escandalizamos porque conocemos más o estamos más pendientes, pero bueno, como se han electo los consejeros, han sido incluso hasta burdos, pues, ¿no? Para elegir a los otroras consejeros que están en el INE. Antes los ponían así tal cual, es más, sin saber ni conocer los procesos de selección, los ponían tal cual los senadores de la República o los diputados federales, y va fulano, y va mangano, y es más, de todo, pues. Al final de cuentas, creo que no hay que distraernos en este tema, donde si uno
de los encargados del proceso de en todo selección caso, digamos, ha tenido exageraciones en sus tweets, ¿no? Habrá que esperar, ¿no? En tanto que, Sí. claro, hay un proceso corriendo y como te digo, Sí. hay un protocolo en el cual se debe Muy derivar. bien. Ahí vamos de regreso. Ya chequé y- toda la normatividad, ya Muy me bien. pasaron aquí WhatsApp abogados. y Vamos te checo. contigo. Quedamos- Sí. Bien, aquí estamos de regreso. Ya vamos en la vuelta otra vez en el orden que seguimos acá. Pero estábamos pendientes con Armando primero. Armando, nos quedamos contigo en radio. Sí, yo me estaba refiriendo a los y lo comenté ahorita, estábamos en la pausa en las redes. Sí. La importancia, Víctor, no sé si lo deba reiterar aquí en radio, la importancia que va a tener en sus manos el gran compromiso y el reto de los nuevos 11 consejeros, incluyendo el nuevo presidente. Sí. Decía yo rápidamente, pues el gran reto en este año tendrán que la responsabilidad de implementar los cambios, decían, del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Traen buenos cambios importantes y grandes retos va a significar para ellos. Tendrán que organizar también las elecciones de los estados de Coahuila y Estado de México en este 2023 y preparar desde ya los comicios de la elección presidencial del 24, en donde se elige además de Claro. presidente. Bueno, aquí lo interesante es, se habla de que la urgente necesidad de que esta responsabilidad recaiga en perfiles de hombres honestos, comprometidos con la democracia, comprometidos con México, comprometidos con las libertades, con la transparencia. Y bueno, estamos pidiendo prácticamente personajes químicamente puros. No, moralmente puros, sí, nada más. Químicamente, ¿no? Sí, el propio, Sí. fue la pregunta que se lanza, Sí. el propio líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. No vamos a encontrar químicamente puros, porque sí es cierto, decía Jesús ahorita, hay personajes, personalidades ahí, propuestas con gran trayectoria académica, cívica, profesional, pero bueno, habría que ver, es muy tentador el poder, las mieles del poder, y que te hablen de parte del presidente, que te hablen de los grandes líderes, y aparte lo jugoso que está el presupuesto que ellos manejan y los sueldos. Sí. Entonces ahí lo químicamente puro se puede ir minando, sí, y perdiendo, como ha sucedido con otros actores políticos. Jesús. Sí, fíjate que lo que decía es, lo que se está eligiendo ahí no es cualquier cosa. Los consejeros y consejeras que van a estar organizando las próximas elecciones con las nuevas reglas electorales van a tener una gran responsabilidad en este país. Y yo creo que estar pendientes del proceso de elección, o de selección más bien, es muy importante. Hoy vemos este comité técnico que, como digo, no está en manos de un solo hombre. Es cierto, este personaje que ha sido, digamos, polémico en cuanto a sus tweets, no va a tener él solo la decisión, ¿no? Al contrario, ahí en ese consejo técnico hay mujeres y hombres de probada trayectoria, de honorabilidad también probada, que además son politólogos algunos, periodistas otros, que tienen un respaldo académico y un respaldo público también por lo que han hecho, y yo creo que pensando más bien en esos perfiles, quiero ver que este proceso sea transparente, sea abierto, sea público y pues nos deje a los mejores hombres y mujeres ahí. Otra cosa, hay ahorita 197 personas que están confiando en este proceso y están confiando porque ya presentaron sus currículums, están siendo evaluados 197, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas creo que el proceso va a caminar, va a correr y pues esperemos que tomen las mejores determinaciones. Muy bien, Juan. Sí, voy a leer la convocatoria y la Constitución, las dos. El pedacito ese nada más, ¿no? Sí, claro. Venció el 28 de marzo, no se modifique el acuerdo, no se alcancen los votos necesarios, se convocará sesión para realizar insaculación o tómbola. El 30 de marzo. Venció el 28 de marzo, ¿no? De no realizarse este sorteo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados remitirá de inmediato al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Corte deberá realizar una tómbola. En pocas palabras, en resumen, si la Cámara de Diputados no realiza la tómbola, la tendrá que remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos realicen la tómbola. La tómbola saldrá por la Cámara de Diputados o por la Suprema Corte de Justicia. Ahí no hay mucho que ver igual. Insaculación, ¿no? Es pues, una tómbola. Como le quieran como le quieran matizar, yo le llamo tómbola, si ustedes le quieren llamar. Entonces tenía razón Armando, esto lo haría ya la Corte. Otra vez. Sí. En el artículo 41, inciso D e inciso E, dice, si la Cámara de Diputados no hace la insaculación, por lo que sea, por ellos gusten y manden,
ellos mandarán a la Suprema Corte para que ellos realicen Sí. la tómbola. ¿Va a ser la Cámara de Diputados o la Suprema Corte? No importa. Al final del día, al parecer los consejeros, si no se ponen de acuerdo, que no se van a poner, van a salir por sorteo, insaculación o tómbola, como le Muy quieran bien, llamar. está claro, está claro. Entonces, puede terminar en la Suprema Corte con una tómbola. Bien, a ver, aquí hay algo importante también. Pese a que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia está indicando, ordenó porque la Suprema Corte ordena, ¿no? Finalmente son deliberaciones que llegan a un acuerdo finalmente que son digamos definitivos, no hay otra instancia, es la Suprema Corte. Dijo que la Corte debe plasmar al final de el resultado, la paridad de género debe conservarse en este proceso, pero la Cámara le dio prioridad a las propuestas de hombres, ¿sí? Y aquí está lo importante. La nueva convocatoria, y ahí la tenemos, señala que 2 de las 4 quintetas estará integrada por hombres, 1 por mujeres, y la destinada para la presidencia del INE será mixta. Eso... Sí, pero al final van a terminar Sí. eligiendo 2 mujeres y 2 hombres. Bueno, pues ahí está el detalle, como dice Cantinflas, ¿no? Está muy complicado, complejo el Yo proceso. creo que el resumen sí. más sencillo, Sí. se va a terminar en eso. Va a en la terminar en tómbola. una tómbola. Sí, porque pero- ellos no quieren sí. negociar con el PRI y el PAN, ya lo dijeron y lo mencionaron. Bueno, y Está así en es. su derecho Morena Sí. de no negociar con el PRI y con el PAN. Pues hay mucha desconfianza entre ellos ahí, Armando. Es importante destacar, mira, ¿por qué interviene por qué va a caer en manos, podría caer en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este proceso? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al juego político en este caso de acuerdo a la reforma electoral del 2014. Ahí se acordó que con el propósito de que la polarización de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados pudiera pues verse trabado en ese proceso y que no se encontrara otra salida, tendría que ser precisamente la Suprema Corte. Viene la reforma electoral del 2014. ¿Y ello por qué ocurrió? ¿Por qué o más bien, por qué se les ocurrió esta reforma? Porque en las elecciones del 2012, cuando el INE operó sin 3 de sus integrantes, porque estaba trabado su nombramiento en el Congreso, y contaba con solo 7 consejeros calificaron el proceso electoral de 2012. Entonces, a raíz de eso se pensó en, bueno, cuando vuelva a ocurrir esta situación, o si pudiera ocurrir, que sea la Corte la que defina. Por eso se reformó la ley electoral en 2014, esa reforma que hizo Peña Nieto. Eso es, Jesús. Entonces, bueno, Bien. retomamos. Sí. Vas, te registras, presentas tus credenciales, presentas tu título profesional, tu cédula, tu currículum que va avalado. Después haces un examen, ¿no? Lo pasas, y si lo pasas te vas a una entrevista, si pasas la entrevista vas allá. Después de que pasa todo este proceso y te seleccionan, te vas a una de las quintetas, una de las 4 quintetas, ¿no? Sí. Si pasas una de las 4 quintetas, ¿no? Para evitar esos padrinazgos, a ver quién te va a postular o no, si no se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados, que es lo más probable, y si no confían en que se haga una tómbola, digamos, justa, porque no, entre gitanos no se leen la mano, dicen, a así ver, es. si hacemos una tómbola aquí en el Congreso, no, pues cómo, ahí le van a meter trampa y todo, pues entonces no se van a poner de acuerdo y se va a que la tómbola se haga ya en la Cámara. Pues sí, ¿no? sí. Por eso, yo preferiría que sea ese el criterio, al final el azaroso sistema, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas ya tuviste el proceso de selección donde se calificó que tuvieran todos sus títulos en regla, Sí. acreditaran sus conocimientos técnicos, sus conocimientos prácticos, estuvieron en su proceso de evaluación y pues estuvieron de todos los que participaron, estuvieron dentro de los 20 mejores. Ya entonces será el azar quien defina quién queda y quién no, entre los 2 mujeres y los 2 hombres, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan, cuántos diputados para la mayoría, alcanzar la mayoría simple? Las 2/3 partes.
¿Cuántos para son? ¿Cuántos son? para No, no se proceso, va a lograr. 2/3 partes. Tienes que votar el PRI, tienen que Son votar el PRI. 333. A ver, son tiene que votar el PRI 336, PAN 3 votos. completito. Tiene No, que imagínate, pues, tiene que votar el PRI PAN completito. no se va a lograr. Completo. Mayoría calificada, Está. no simple. Es mayoría calificada. Es simple, ¿no? Es mayoría calificada. Calificada. ¿Será calificada? Sí. No, Porque, no, según pero tengo será, entendido, ahí dice. se basa en el artículo 41 de la Constitución. Sí, aquí lo tengo, es mayoría calificada. En la convocatoria lo establece, Y es, aquí es está. mayoría calificada. Y está previsto, a ver, lo que comenta Jesús me parece muy importante. Este proceso finalmente cumple el objetivo de que los que lleguen a la tómbola, o sea, qué desafortunado, ¿no? Que pases un examen, que salgas muy bien calificado y que en la tómbola no salgas, ¿no? Pues Sería muy desafortunado. Pero los que llegan al final, pues todos están Se cumpliendo supone con que los son los requisitos. mejores, ¿no? Son los mejores, van a ser los mejores, pues, de acuerdo a la evaluación, ¿no? Desafortunado es que no. Lo al malo es final que era puede una rifa, quedar ¿no? fuera el 1 y el 2 y Sí. entrar el 19 y el 19 y el 18, por decir así. Sí. Entonces no tenemos a los mejores. Yo sí Sí. quiero decir algo rápidamente. Lo perdido que está la oposición. Están perdidísimos, ni siquiera entienden su narrativa. PRI, PAN se abstuvieron de votar a favor de estos consejeros técnicos. Ni siquiera les dio la capacidad para votar en contra de una narrativa. Dicen ellos que es por una estrategia legal. Pamplinas, par de, no voy a decirles el adjetivo, pero par de dirigentes perdidos que no entienden la circunstancia narrativa donde están. Ni siquiera tuvieron la capacidad de votar en contra de este consejo técnico. Se abstuvieron los señores. Vamos, en manos de quién está la oposición, en manos de este par de dirigentes. Pues sí, y mira, y finalmente Armando, qué bueno que llegara, porque no sabemos, todo parece indicar que se irá hasta la Corte, la Suprema Corte, la insaculación, será en la Suprema Corte. Qué bueno que se haga en la Suprema Corte, que no haya acuerdo en la Cámara, porque ahí sí espero que el resultado pues no lo cuestionen los partidos políticos, porque si no se van a acusar de trampas, van a acusar de que hubo manoteo, de que hubo mano negra, en fin, ya sabes cómo se las gastan, ¿no? Esta Cámara, esta legislatura, que si algo ha tenido es una desconfianza total y poca civilidad política a la hora de resolver estos asuntos importantes para el país. Sí, por eso mismo, Víctor, más que preocuparse en ver el perfil de todos los 200 que van a proponer, lo que se están fijando la oposición, los partidos de oposición a Morena, es a escudriñar minuciosamente el perfil de los propuestos por Morena, porque hay ya a Rosario Piedra, la presidenta nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de sus propuestas se le echaron abajo. ¿Por qué? Sí, Porque pero, dijeron, pero ese es el proceso, son para los selectores, vamos a decir, para los que van a elegir. el consejo sí, técnico, por que eso están- mismo. Los que van a ser consejeros apenas pues, están en es proceso. pieza de importante, clave también. participación, O sea, se están vigilando todas las propuestas. Están minuciosamente, y sobre todo los que están proponiendo Morena, de dónde vienen, dónde lo sacaron, por qué, y viendo los perfiles históricos de cada uno de ellos. Eso es. Jesús, cerramos 30 segundos. Va a ser muy interesante ver quiénes se registran, ¿no? Sí. Y ahí está público, el INE tiene abierto la página. Hasta ahorita son 4 personas nada más los que han presentado totalmente sus documentaciones, los que están en fase pues de seguir participando, y van otros más como avanzando en entrega de documentos, están abiertos. Pero fíjate, muy interesante, hasta ahorita van 110 hombres, solamente 25 mujeres y una persona que se registró como transexual. Entonces, pues ahí van presentando documentos. Vamos a ver cuando cumpla esta parte de la convocatoria y a ver cómo les va para ver quiénes son los que van a hacer este proceso completo. Cerramos, Juan, 30 segundos. Bueno, hay que esperar, ojalá en verdad que los próximos consejeros tengan las habilidades técnicas. Es imposible solicitar objetividad, pero al menos profesionalismo. Eso es lo que tendríamos que solicitar. Sí, ese equilibrio, ¿no? Sobre todo, Pues ojalá que se logre. Ojalá, pues sí, profesionalmente también hacen sus marranadas. Fíjate, Víctor. Equilibrio importante, que el equilibrio en las cámaras. 30 segundos, Armando. nos Sí, vamos. qué interesante, si no se ponen de acuerdo en el Congreso, los diputados, etcétera, qué interesante va a ser ver en el máximo órgano que rige la justicia de la nación, con una tómbola dándole vuelta, Con mi niño gritón. como en Sí. la lotería prácticamente, con una tómbola, los magistrados, los hombres encargados de la impartición de la justicia, que debe ser Ahí le van a totalmente pedir a imparcial. la Lotería Nacional que les preste... Los niños gritones. No.
Las Y también los niños gritones, porque las no. pelotitas que salen ahí. Bueno, con esto nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Vemos. Armando. Gracias. Gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción en todo el estado. Y a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias a usted por su compañía. Ya lo sabe, estamos iniciando semana y si algo ocurre en las próximas horas, la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Y si ustedes lo permiten aquí, nos escuchamos y nos vemos nuevamente en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.